Si bien muchos conocen a estos personajes y puede que no les importe conocer su historia, créanme cuando les digo que el autor les dio una excelente historia que vale la pena ver. Pues la historia de Cagalli es una que nos recuerda que las apariencias engañan. Muchos puede que la conozcan como una villana, pero lo que pocos saben es que detrás de ella se encuentra una mujer que ha sufrido mucho dolor en su vida. Cagalli fue víctima de crueles experimentos de su propio padre, lo que la dejó con el rostro desfigurado y el alma destrozada. Pero a pesar de todo lo que ha sufrido, ella nunca ha perdido su determinación ni su sueño de crear un mundo donde ella y sus amigos puedan vivir felices. La historia de Cagalli es una de dolor, pero también de determinación. Una historia de una mujer que nunca perdió la esperanza de encontrar la felicidad. Pero la historia de Cagalli no es la única que puede dejarte impactado, pues hay otros personajes en su historia cuyo pasado puede sorprenderte. Cuando ella era solo una niña, Cagalli era una princesa feliz y hermosa. El país de Cagalli se fundó en un sitio donde se había construido una gran civilización. Era un paraíso para la raza élfica, una superpotencia supermágica que estaba floreciendo gracias a los ríos que fluían, los frondosos bosques, las ricas llanuras y las ruinas del antiguo imperio supermágico. Pero entonces, el rey, su padre, de repente se volvió loco. Cagalli lo recuerda como un hombre muy amable y gentil. Y sin embargo, un día, el rey que había sido alabado como el rey de los altos elfos, de repente se transformó en una persona diferente. Cambió su nombre y comenzó a llamarse a sí mismo Jail, el gran mago. Jail cometió la tiranía al máximo, explotando a su pueblo y buscó su propia gloria. Comenzó sus tontos experimentos y creó una pesadilla para su gente. Cagalli fue una de las víctimas de su locura. Como una alta elfa, fue despojada de sus poderes, asesinada y devuelta a la vida como un elfo no muerto. La carne podrida cubría sus huesos y su belleza había desaparecido. Luego fue renombrada como Kazarem, pues su padre siempre había querido tener un hijo varón, y así se convirtió en una figura maldita. ¿Por qué me estás haciendo esto? Porque es divertido, pero deberías estar feliz. Decenas de miles de personas murieron para devolverte la vida. Era una pesadilla. Ella no sabía cómo su padre, que era tan amable y amoroso, se había convertido en aquel demonio. Pero ahora, eso no era lo más importante para ella. Padre, no me importa lo que hagas conmigo, pero por favor, piensa en tu gente como lo solías hacer antes. Pero sus palabras nunca llegaron a él. A partir de ahora, serás un hombre, ¿lo entiendes, Kazarem? Ella pensó que tenía mucha suerte de que la mantuviera con vida, pero estaba equivocada. No era suerte. Ella era solo un experimento exitoso que había sido devuelta a la vida y luego sería usada como una herramienta. Fue entonces cuando Cagalli decidió olvidar a su padre. Entonces la pesadilla continuó. La gloria del arrogante Jail, el gran mago, parecía no tener límites, pero un día llegó a su fin, pues había tenido la tonta idea de intentar controlar a la emperatriz Milim Nava. Pero esto solo incurrió en su ira, y en una sola noche acabó con todo el reino dejándolo en ruinas. Se presume que ese día su padre había fallecido. Cagalli era la única sobreviviente, y dejando de lado a su difunto padre, pensó primero en su gente, aquellas sirvientas que le habían cuidado con amor, los caballeros que la siguieron después de que se convirtiera en una guerrera, su amada gente que vivía feliz en su reino. Así que decidió usar el hechizo prohibido, un hechizo de nigromancia llamado Birthday, que le permitía crear un poderoso hombre no muerto
utilizando miles de cadáveres. Y Cagalli había aprendido a usarla, pues ella misma fue revivida con este hechizo. El hechizo funcionó a la perfección, y así nacieron Tyr, Footman y Clayman. Todos eran niños dulces y encantadores, pero Cagalli se dio cuenta de algo extraño en ellos. No nacieron feos como ella, y pronto descubrió la razón, pues su padre le había quitado su belleza a propósito, solo para hacerla sufrir aún más. Cagalli estaba triste, ya que no había forma de restaurarla. Sin embargo, sus niños no la dejaron sola. Ellos se habían dado cuenta de su sufrimiento, y para que ella no se sintiera mal al ver sus hermosos rostros, decidieron cubrírselos con una máscara. En ese momento, la esperanza de Cagalli volvió a nacer, al ver que no estaba sola. Y así, los cuatro se unieron a tribus de elfos sobrevivientes de todo el mundo, con el deseo de reconstruir un país donde todos pudieran vivir felices. Pero ese sueño no duraría suficiente. El dragón del caos atacó el reino contaminando la tierra, y como resultado, aquellos que adoraban a Cagalli fueron maldecidos y convertidos en elfos oscuros. Solo ella y sus niños no fueron afectados al ser elfos no muertos. Esto entristeció aún más a Cagalli, pero pudo soportarlo al no estar sola. Después de eso, Cagalli y sus amigos abandonaron su tierra natal y huyeron. A pesar de que no querían hacerlo, miraron atrás con tristeza en muchas ocasiones y se marcharon juntos. Vagaron y vagaron por días y finalmente encontraron un refugio seguro donde se asentaron. Pero tiempo después, Cagalli decidió visitar su tierra natal sola, pues nunca la había olvidado. Aunque su excusa era ir a recuperar sus tesoros, en realidad quería volver a ver su tierra, a pesar de que había sido destruida. Pero antes de llegar, se encontró con un hombre gravemente herido, llamado Sairon Greenwald. Este resultó ser un héroe elegido que había logrado acabar con el dragón del caos de esa tierra. Al hombre le faltaba la mitad de su cuerpo. Era un milagro que esté con vida, pero más impresionante era su fuerza de voluntad. Cagalli, que ahora era Khazarem, quería ayudarlo, pero era imposible. Las heridas hechas por el dragón estaban malditas y nunca podían ser curadas. Sairon le dijo que le hiciera un favor. Debía dar el mensaje que había podido derrotar al dragón y que también había muerto como un héroe. Cagalli le dijo que había posibilidad de que vuelva a la vida, pero a cambio perdería su memoria y sería como una marioneta. El héroe respondió que no sería fácil controlarlo y que si moría, su esposa Sylvia se enojaría con él, dando a entender que le había prometido no morir. Cagalli se quitó la máscara, pero al verla, el hombre solo sonrió. Aceptó el trato y esperó algún día recuperar su memoria. Sairon se convirtió en un elfo no muerto, y desde ese momento Cagalli dejó su pasado atrás, y ahora sería conocido como Khazarem, y el héroe Sairon, desde ahora, sería conocido como uno de los payasos moderados, Leplace. Desde entonces, han pasado por mucho, librando batallas juntos. Khazarem fue reconocido como un señor demonio. Luego, recomendó a Carion y Frey como señores demonio, formando una poderosa alianza con ellos. Todo iba bien, pero como siempre, su felicidad no duraría por mucho. Cagalli iba en busca de un chico muy talentoso, llamado Leon Cromwell, quien se hacía llamar a sí mismo un señor demonio. Su plan era darle una lección por este atrevimiento y luego reclutarlo como su subordinado, pero cometió un grave error. Al verlo, los celos nublaron su mente. Leon era un hombre muy hermoso, incluso más que una mujer. Ella también lo era en su día, pero su belleza le fue arrebatada por su propio padre. La habían privado de su género y debía pasar el resto de sus días luchando por sobrevivir. Sin soportarlo más, Cagalli se lanzó en un imprudente ataque subestimando a Leon.
dándole la oportunidad de un contraataque. El resultado, Leon había vencido, y Cagalli murió y perdió su cuerpo. Milagrosamente, su cuerpo espiritual había sobrevivido, pero no era un milagro. Era su fuerte convicción de sobrevivir por cumplir su anhelado sueño, y con un último esfuerzo, hizo una invocación para poseer un cuerpo, pero había fallado. Ahora, solo quedaba desaparecer. Ayúdame, sálvenme, no quiero desaparecer. Todo lo que quiero es vivir feliz con mis amigos. Pero, ¿por qué siempre es así? ¿Por qué siempre termino sola? El peso de su desgracia cayó sobre Cagalli, haciéndola sentir como si estuviera atrapada en una pesadilla interminable. Cagalli clamó por ayuda, pero nadie respondió. En realidad, ella no estaba sola, pero sus amigos no podrían ayudarla ahora. Cagalli había perdido las esperanzas, pero un chico apareció. Está bien, pareces estar cansado, así que solo descansa dentro de mí por ahora. Era el chico al que había tratado de arrebatarle su cuerpo, Yuki Kagurasaka. Y así, Cagalli pasó los siguientes años descansando dentro de Yuki, consultándola y aconsejándola. Yuki era una estratega genial, y Cagalli confiaba en su propia inteligencia. Pero a pesar de eso, pasaron por muchos problemas, en especial con una niña llamada Mariabel Rosso, quien lo superaba en muchos aspectos, así que decidieron matarla lo antes posible, pues si ahora era un problema, cuando creciera sería aún peor. Algunos años pasaron después de tomar esa decisión, y muchas cosas pasaron. Yuki había cumplido su promesa con Cagalli, y finalmente tomó un cuerpo, recuperando su género. La bondad de Yuki hizo tan feliz a Cagalli que quiso llorar, pero mantuvo la compostura. Al verla, Leplas se burló de ella, pero él también solo fingía molestarla. En verdad, estaba muy feliz de volver a verlo, aunque ahora como una mujer. Por fin, Cagalli podía comer deliciosas comidas y postres, pero lo más importante, estar junto a sus compañeros. Ella era tan feliz, pero al igual que siempre, no duraría por mucho. Un misterioso slime había aparecido, convirtiéndose en un señor demonio, y Clayman había muerto. En ese momento, todos se dieron cuenta de una triste realidad. Nunca podrían ser felices, y tomaron su decisión. Debían conquistar el mundo y dirigirlo con su propia ley. Cagalli, no. Todos sus compañeros estaban destrozados por la pérdida. Clayman, idiota arrogante y dulce, siento que hayas tenido que pasar por todo eso, pero ahora descansa y cuida de nosotros. Haremos realidad nuestros sueños. Ellos no eran los más justos ni honestos, sin duda, pero era claro que tampoco eran malvados en lo absoluto. Y así comienza su historia, pero ahora avanzaremos mucho en el tiempo, ya que suceden cosas que debes conocer. Pero antes, aclaro que habrá spoilers y que me saltaré muchos eventos de la novela ligera. La Gran Guerra comenzó, pero rápidamente nos situamos en los personajes de esta historia. Cagalli, junto con Yuki y el resto, se encuentran en una lucha que no pueden ganar, a la cual Rimuru va en su ayuda, y en este punto pasan cosas muy impactantes, pues el padre de Cagalli vuelve a aparecer. Resulta que siempre estuvo escondido dentro de Footman, y ahora había cosechado suficiente poder y arrebató el cuerpo de su compañero. Así es, otro miembro menos para Cagalli. Pero también otra persona aparece, pues resulta que Leon está siendo controlado por tener la habilidad suprema Metatron, y no pudo escapar del control de Michael. Esto también le sucede a Cagalli. Recordemos que Cagalli revivió a Leplas, por lo tanto, esta tiene el poder de controlar a todas sus creaciones como marionetas. Pero esto no funciona con Leplas, ya que como era un héroe, tenía el poder suficiente para evitar ser controlado,
y cuando Leplace estaba a punto de ser atacado, llega alguien en su ayuda, y esa resulta ser la maestra de Leon Cromwell. Leplace le pregunta que quién es, y ella responde que se llama Sylvia. Así es, era la esposa de Leplace. Al verla, Leplace sintió nostalgia en su corazón, pero a pesar de resistirse al control de Cagalli, no había podido recuperar su memoria. Por lo tanto, no recordó a su esposa, pero sus instintos le decían que Sylvia era alguien importante para él. Así que Leplace, Sylvia y los sirvientes de Leon juntos se enfrentan a Cagalli, Leon, Yuki, Footman y Tyr, que estaban siendo controlados, mientras esperaban la ayuda de Rimuru. En ese momento, Sylvia siente algo en su corazón al hablar con Leplace, pero la batalla la interrumpe. Pero tranquilos, porque al final, Sylvia logra reconocer a su amado esposo. Pero hay otra cosa más, pues resulta que Sylvia tiene una hija. Así es, Leplace es el padre del Messia, la reina de Siron. ¿Recuerdan cómo se llama Leplace? Así es, Siron. Pues hace miles de años, Sylvia había quedado embarazada de Siron, o sea, Leplace, pero lamentablemente, en su deber como héroe, partió en una misión de la que nunca regresó. Pero a pesar de nunca conocer a su padre, el Messia decidió fundar el reino de Siron en honor a él. Ya volviendo en la historia, resulta que Yuki, Footman, Tyr y Cagalli logran liberarse del control, pero Yuki es atravesado por la espalda por Footman, que resulta ser Jail, el padre de Cagalli. Después de un arduo enfrentamiento, Jail lanza un poderoso ataque hacia los payasos moderados y Yuki, pero estos no logran resistirlo. Sylvia, al verlo sin poder hacer nada, logra ver a Leplace, que debido al ataque, tiene la máscara destrozada, y en ese momento logra reconocerlo, sin creer que aún está vivo, y le pide que huya, pero lastimosamente ya es tarde, y junto con sus amigos, es consumido por la explosión. En sus últimos momentos de vida, todos se sienten felices por estar juntos. Yuki se disculpa por meterlos en ese lío. Cagalli se siente triste por no lograr sus sueños, pero Tyr se refiere a ella como Alteza, pues había podido recuperar parte de su memoria, diciéndole que morir al lado de su princesa la hacía muy feliz. En cuanto a Leplace, en los últimos segundos logró escuchar la voz de Sylvia llamándolo Siron, y en ese instante Leplace reconoció a su esposa, y al verla se sintió tan feliz, pero era consciente de la situación. Ahora, él era Leplace, un payaso moderado, y está contento de irse junto con sus compañeros. Y así, llega el fin de los payasos moderados, que lastimosamente no tuvieron un final feliz y no pudieron alcanzar sus sueños. Y hasta aquí dejamos este video, espero les haya gustado, a mí me encantó narrar esta historia, y sin duda, Cagalli y sus amigos ahora me caen muy bien, y sin nada más que decir, yo me despido, y adiós.